Buenas tardes, diplomantes. Vamos a ver a continuación la videoclase número 1 del módulo 3 del Diplomado de Derechos Humanos y Prevención de la Violencia contra la Mujer. El módulo 3, como bien sabemos, titula Marco Institucional de Protección a los Derechos Humanos de la Mujer. En este ámbito podemos decir que existen, en lo que corresponde a nuestro país, a nuestro Estado, tres sistemas de protección: el sistema nacional, el sistema universal y el sistema regional de protección a los derechos humanos. El sistema nacional está dado en el sentido de que todo servidor público, toda servidora pública, en el marco de sus funciones y competencias, debe actuar como garante de derechos. En consecuencia, debe cumplir con las obligaciones de respeto, protección y realización o garantía de los derechos humanos. ¿Cuáles son las instancias de protección estatal? Todos los órganos del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Todos los gobiernos autónomos departamentales, los gobiernos autónomos municipales, las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, las universidades públicas y toda otra entidad que forma parte de la estructura del Estado, sea esta centralizada, descentralizada, autónoma, autárquica, etc. Todas estas entidades forman parte de este sistema de protección estatal. En cuanto al ámbito del sistema universal, podemos decir que tiene dos componentes. El primer componente que es un componente general, conformado por declaraciones, tratados, convenciones, convenciones, etcétera, todo lo que son instrumentos normativos que contienen los derechos humanos de forma general o materias determinadas. Es decir, aquí hablamos, por ejemplo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que contiene normas específicas para hombres y mujeres. Normas generales para hombres y mujeres. Y también podemos señalar que existen instrumentos específicos de carácter general, como son la CEDAW, la Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que establece esto, una normativa general para las mujeres. Y tenemos componentes específicos que cual constituyen mecanismos de protección y defensa para el caso de la violación de algunos de los derechos consagrados en los instrumentos de derechos humanos. También tenemos como otro ente del sistema universal el Consejo de Derechos Humanos, que es uno de entre los procedimientos no convencionales más importantes. Se encuentra que es el Consejo de Derechos Humanos, creado por las Naciones Unidas en septiembre de 2005, cuyos 47 miembros fueron elegidos por la Asamblea General de la ONU el 9 de mayo de 2006 y celebró su primer periodo de sesiones del 19 al 30 de junio de ese mismo año. El Consejo de Derechos Humanos es responsable de promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de manera justa y equitativa. Una de las funciones o de los instrumentos con el cual cuenta el Consejo de Derechos Humanos es el examen periódico universal. Cada 4 años todos los estados partes de la ONU deben presentar ante el Consejo un informe sobre la situación de los derechos humanos en sus países. El Consejo efectuará una serie de observaciones y recomendaciones al estado parte y posteriormente el estado parte tiene la obligación de cumplir con esas observaciones y recomendaciones emanadas del Consejo de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, perdón. Este examen de periódico universal, como les decía, lo rinden todos los estados de forma obligatoria, y en lo que va de la vigencia del Consejo y de este mecanismo que es el EPU, conocido como EPU, Bolivia ha presentado ya 2 informes, el 2010 el primero y el 2014. Este año Bolivia tendría que presentar su tercer informe ante el Consejo de Derechos Humanos. Tendría que presentar el examen periódico universal en su tercera versión.
¿Qué otros mecanismos tenemos en el ámbito de los derechos, en el ámbito universal? Tenemos el Comité de Derechos Humanos, como decía, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El primero, el Comité de Derechos Humanos, en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tenemos también el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, en el marco de la Convención contra la Eliminación Racial. Contra la discriminación racial. Tenemos el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el marco de la CEDAW, el Comité de los Derechos del Niño en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité contra la Tortura en el marco de la Convención contra la Tortura y el Comité para la Protección de todos los trabajadores migratorios y sus familias en el marco de la Convención para los trabajadores migrantes y sus familias. Muchas gracias. Eso es todo por la videoclase número 1 del módulo 3.